Y bueno, el día de hoy el tema es el nuevo libro El arte de vender y comprar empresas. Acaba de ser presentado acá en Lima la semana pasada en la Sociedad Nacional de Industrias. Ha tenido una muy buena acogida, está distribuible, digamos, en las librerías, en Buscalibro, en Amazon también, ¿ya? En- Haciendo un poco de historia, ¿ya? Evidentemente, mi vocación, si bien soy empresario, hoy día me dedico a la compra y venta de empresas. Cuando me preguntan qué has hecho, yo he hecho durante más de 20 años, me pagaron por pensar, estudiar y escribir libros, y eso es lo que ven ahora. Pero ahora lo plasmo con la experiencia empresarial. Tr- Tratando de resumir primero por qué el arte, por qué titula el arte de vender y no venta y compra de empresas. ¿Por qué? Porque no es una técnica. Un arte no solamente es la técnica, la descripción del proceso, sino requiere ponerle ese don, esa creatividad. Es como pintar un cuadro, como escribir un libro. Entonces, la compra, la venta de empresas no es simplemente una técnica, sino es un arte. Involucra, digamos, aspectos adicionales. Por ejemplo, en la negociación, lo más importante no es yo ganar o tú perder, sino lo importante es que lleguemos a un acuerdo. Y eso implica tener todo un arte para llegar a un resultado final. ¿Ya? La compra y venta de empresas, ¿qué he tratado de hacer en este libro? He tratado de hacer en este libro lo siguiente. Se ha escrito bastante sobre mergers acquisitions que están en inglés para la realidad, digamos, americana, realidad europea, que hay muy buenos libros publicados. Entonces lo que he hecho es no transcribir esa realidad, sino adaptarla a una realidad como la nuestra, ¿ya? Adaptarla a una realidad como la realidad latinoamericana. En el primer capítulo, pongamos, describo cómo son las fusiones, cómo se dan las adquisiciones, qué razones son una fusión horizontal, una fusión vertical, las razones que llevan, digamos, a este proceso y cómo han venido ocurriendo en los últimos tiempos. Pero hay algo interesante. Mucho se habla de la sinergia, 2 más 3, 6, 7, pero no se habla de las disinergias, cuando 2 más 3 queden 4. O sea, hay sinergias negativas. Y eso me llevó en el primer libro a hacer una búsqueda como de cerca de 40 bancos de inversión en los últimos 20 años y revisar cuáles son los factores de fracaso en la venta, en la compra o en la venta de empresas. Y yo creo que en la vida, mucho más importante a veces que me digan qué hay que hacer, es lo que no hay que hacer. Y eso es lo que me ha ocupado del primer capítulo. ¿Cuáles son los errores? ¿Qué cosa es lo que no hay que hacer al emprender un proceso de fusiones o adquisiciones? Trato en ese primer capítulo el enfoque por el cual muchas veces se emprende una fusión o una adquisición, razones equivocadas, que no son los que más motivan, digamos, para crear competitividad en un negocio. Aspecto importante es las fusiones, las compras en las empresas tecnológicas. ¿Qué cosa es lo que lleva, digamos, en la tecnología, en lo que implica las empresas de inteligencia artificial? Y algo interesante es que hoy día la inteligencia artificial está cambiando todos los campos del conocimiento. Y no podía estar esto ausente. Ya hay empresas, yo estaba un mes en China, y hay empresas en China, igual en Japón, me encontré con esta sorpresa, que con inteligencia artificial buscan el socio para comprar o vender empresas. ¿Cuál es el perfil? Más o menos como lo que sucede con las parejas, cuando buscan una pareja en la parte digital, lo mismo se está haciendo en la compra-venta de empresas. La inteligencia artificial para el uso, digamos, de las fusiones, de las adquisiciones en las empresas. ¿Ya? Eso es lo que trata, digamos, a grandes rasgos el capítulo uno sobre lo que implican las disinergias, lo que implica el fenómeno del hubris, me olvidaba. ¿Qué cosa es el hubris? Es un factor de ego, de soberbia que existe en las empresas grandes por adquirir las más pequeñas. Y eso ha llevado mucho al fracaso. El hubris es una palabra griega que puede traducirse como soberbia, como arrogancia. ¿Y qué factores en esa soberbia, en esa arrogancia?
lleva a hacer malas inversiones. Bueno, este primer capítulo es un capítulo bastante interesante. La destrucción creativa, que es lo que han ganado los premios Nobel de Economía hace algunos días, que salió anunciado, cómo se da ese proceso en lo que implica las fusiones y adquisiciones y por qué razones se emprenden y cuándo la compra o la venta de empresas no es el proceso más adecuado. ¿Ya? Cuando mi opción puede ir por una alianza estratégica, puede ir un joint venture o por un acuerdo, digamos, interno con determinadas empresas. O sea, no siempre la fusión o adquisición es la mejor opción. Ese marco de referencia está en el primer capítulo y me he preocupado mucho de hacer un desglose, un desarrollo de todo el marco, digamos, conceptual, con bibliografía reciente e investigado y adaptada a la realidad latinoamericana. El capítulo 2 es por qué y cuándo se venden y compran empresas. Acá le he puesto un dicho de mi autoría que dice, en la vida muchas veces más importante que saber llegar es oportunamente saber partir. Y creo que eso es para muchas cosas muy útil, es un dicho útil. Y eso es lo que sucede en las empresas. He empezado desarrollando por qué en algunos casos lo más adecuado es la salida del negocio, ¿no? En el caso de las empresas familiares hay cuatro tipos. Hay el rey, que es el que cree que él es el único del negocio y, no, y si se va el negocio termina, no hay más que hacer. El general se retira momentáneamente, pero siempre él tiene que dirigir el negocio, regresa a seguir dirigiendo la empresa. A, a pesar de todo, no hay alguien como él. El gobernante hay que esperar que acabe su mandato y el embajador, que es el más adecuado, es aquel que va dejando paulatinamente para esa transición adecuada. Ya los estilos. En el mundo está demostrado de que en las empresas familiares del fundador a la primera generación subsisten en el 47 al 58% de las empresas. Y de la primera a la segunda, solo el 8 al 19%. El resto se queda en camino en las empresas familiares. Ahora, me he ocupado en este capítulo de poner las barreras emocionales para la venta de una empresa familiar. Típico es que me digan, ¿qué haré después que venda mi empresa? ¿Qué dirá de mí la gente si la vendo? La venta sería una deslealtad a mis trabajadores. Si pongo a la venta me voy a perjudicar. Todavía no es el momento. Si yo me voy, el negocio termina. Y son excusas para no vender. He investigado el caso, pongamos, de empresas locales, grandes empresas, en las cuales el fundador no quería vender el negocio. El comprador esperaba simplemente el día que que falleció el fundador y al día siguiente se procedió a la venta de la empresa, que era lo más indicado, en determinadas circunstancias. Con esto no quiero decir que siempre hay que vender, porque si la empresa tiene un buen protocolo, una buena sucesión, se ha formado todo el equipo de transición, no como una herencia, sino un manejo profesional, lo más indicado es continuar con la empresa, ¿no? En determinados casos. Todo esto lo analizo y planteo en qué momento es el óptimo para proceder, digamos, a la venta. Un aspecto importante es que el concepto del valor. Hay un valor del vendedor y un valor del comprador. Acá me gustaría enfatizar lo siguiente. Nosotros en finanzas usualmente estamos acostumbrados a hacer la valorización, el horizonte, la vida útil, su valor terminal, traemos y damos un rango de referencia, lo cual tiene un valor también relativo, porque siempre es estimado el futuro y el futuro es incierto. Pero hay un valor que dejamos de lado en finanzas, que lo he tratado en desarrollo en valorización de negocios. Es el valor estratégico del negocio. O sea, el valor para un comprador específico, ¿ya?, que no se ve reflejado en las finanzas. Me explico mejor. Recuerdo el caso, pongamos acá en Perú,
de Telefónica, muchos años atrás, porque Telefónica ahora está en una campaña de retirarse de toda América Latina, había un precio base calculado por el Morgan de 530 millones de dólares. Finalmente la operación se hizo en 2002 millones. Recuerdo cuando converso con el que había diseñado el proceso de venta de Telefónica, le digo, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Por qué sucede esto en el mundo, en las compañías que se venden de telecomunicaciones, que el valor de venta está muy por encima del valor base? Ah, me dijo, el problema es que el cálculo lo hace gente como tú, que se ocupa solamente de la parte financiera, flujo de caja. Y tú no tienes en cuenta, acuérdate lo que te digo ahora, que se está comprando el negocio a futuro, una posesión en el negocio y lo que hoy día es un teléfono fijo va a pasar a la historia. Y esto máximo en 3 años, y así fue. Ese es el concepto de valor estratégico, que no se puede poner muchas veces en cifras financieras. Otro caso, recuerdo en el norte del país, había una planta pesquera muy pequeña, donde los pesqueros peruanos me decían, mira, máximo te puedo dar 1,5 millones, 2,5 millones, ya 2 millones por esa planta pesquera. Está muy mal diseñada. Fuimos a Ecuador y en Ecuador conseguí un pesquero que me pagó 5 veces más. ¿Por qué? Porque él exportaba al mes más o menos $1 millón al mercado americano. Y Ecuador no tiene ni va a tener TLC. Entonces, para él tenía un valor adicional. Ese es el concepto de valor estratégico. Entonces, hay que buscar el comprador estratégico para los negocios. ¿Quién es el que falta? Muy, Y eso muy, está más allá de las cifras financieras. sí, ¿Ya? muy interesante, Alejandro. Si me permites un comentario, y se me viene a la mente la compra que hizo Meta, o sea, Facebook, cuando compró a Instagram, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que Instagram crecía tan rápido que en algún momento iba a superar el número de usuarios de Facebook y lo iba a opacar, iba a ser Ujú. mucho más importante. Entonces, en el momento en que se dan cuenta de esa tendencia que hace, digamos, el equipo de Mark Zuckerberg, compra a Instagram, ¿no? Cuando Instagram todavía generaba pérdidas. O sea, si le hacíamos una valorización financiera, entonces por flujo de caja descontado, de repente no daba lo que pagó Facebook por Instagram, ¿no? Entonces se me viene a la mente eso y justamente y curiosamente después eh, el mismo equipo de Meta, o sea, Facebook con Instagram, compran a WhatsApp. WhatsApp no tiene ingresos. No tiene. Entonces, lo único que se me viene a la mente es lo que tú estás diciendo, ese valor estratégico. Y ese valor estratégico es sumamente importante verlo independiente del tamaño o las condiciones del negocio, que en la mayoría de los casos lo dejamos de lado, lo dejamos de considerar en la parte financiera. ¿Ya? Más aún como ejercicio, muchas veces recuerdo cuando dicto algunos seminarios de valorización con los alumnos de maestría, les digo, no me calculen cuánto vale para mí, quisiera que hagan el cálculo para ver cuánto es lo que vale para el posible comprador. Lo fácil es conmigo, les doy los datos y ustedes corren la hoja de cálculo, determinan y sacan un valor. No, lo que quiero es que ustedes estimen del otro lado. Y eso requiere un arte, ¿no? Pensar por el otro lado. ¿Ya? Ahora, el capítulo 3 y capítulo 4 se los voy a mostrar con esta presentación, con esta lámina. Le están viendo. El proceso es sumamente largo. Les voy a resumir el 3 y el 4 del proceso de venta de una empresa. La primera etapa es la búsqueda y selección de postores, ¿ya? Esto implica buscar la pareja más adecuada. ¿Quién es el partner para la empresa? ¿Cuál es la busco la no, busco salgo a buscar la novia? Pero esta búsqueda tiene que ser con una estrategia determinada. En muchos casos ya está seleccionada la novia, pero tengo que entrar a hacer una búsqueda para generar competencia, porque la competencia es algo importante en este proceso de compra-venta de empresas. Ahora, algo que punto de vista del vendedor nos da muy buen resultado
salvo que a veces haya una operación directa, es el proceso de subasta. Porque en una subasta hay una competencia interna. Entonces, se puede hacer una subasta cerrada, una subasta de un determinado número de personas, y en algunos casos me he quedado con una subasta de uno, pero que daba la sensación que era un comprador determinado. ¿Ya? Para esto hay que hacer una entrega preliminar de un documento que se llama un teaser. Un teaser, digamos, es simplemente la foto de la novia con algún perfil, características que ha hecho, cuál es la característica de la empresa, qué ventajas ofrece y en la mayoría de los casos anónimo. Ahora, importante, ejecuto la subasta y tengo que tener un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad denominado el NDA, es un acuerdo para mantener en reserva determinada información, lo cual también tiene un valor relativo. En mis 20 años de compra-venta de empresas no he visto un solo proceso judicial por haber incumplido el acuerdo de confidencialidad. Ya. Pero es importante como un gesto de confianza hacer ese acuerdo de confidencialidad. De ahí se pasa a hacer un preacuerdo a base del precio que me hayan acordado, me dice, mira, como está la empresa, te ofrezco darte 10 millones, por decir 5 millones. Vale la pena comentar que nosotros como Indacoche Asociados nos dedicamos a tomar el segmento que no es cubierto por el gran banco de inversión. Me explico mejor. Una operación de 10 millones de dólares no lo va a tomar un gran banco de inversión. Usualmente no va a ser el despliegue para atender a ese vendedor. Pero para nosotros sí es importante. Ya les voy a comentar ahora cómo se mueve esa dinámica de compra-venta de empresas. A base de ese valor referencial, me dice, mira, con toda la información que me has dado, te ofrezco un valor de 10 millones. Hacemos un preacuerdo de venta. Pero ¿qué sucede? Esos 10 millones me los ha ofrecido a base de la información que yo le he dado. Entonces, él tiene que verificar toda la información. Y ahí se efectúa lo que se llama el due diligence, la debida diligencia, legal, tributaria, financiera. No les voy a desarrollar todo lo que implica el due diligence, pero sí les doy algunas novedades. Hoy día el due diligence ya se hace virtual. Ya no son los contadores que llegan a la empresa, hacen el despliegue, hacen papeles, nada de eso. Hoy día se hace due diligence virtual, mucho énfasis en el due diligence técnico, ¿ya? La parte de tecnología, ¿ya? Con drones, lo hemos hecho en pandemia. En pandemia hemos hecho con drones, hemos recorrido las empresas, se hace con drones, ya no hay necesidad de visitarlas directamente, se hace con drones, ¿no? Y a base de este due diligence se determina lo que se llaman las contingencias. ¿Qué son las contingencias? Si la empresa tiene un juicio laboral, tiene un juicio tributario, tiene algo pendiente, entonces queda una parte del dinero, digamos, en resguardo. Y finalmente se hace la operación. Esto es a grandes rasgos el proceso de compra-venta de empresas, ¿ya? Que evidentemente no se lo voy a desglosar totalmente, pero sí es importante tener en cuenta de que hay todo un proceso, una secuencia, hay una sala de datos virtual. Antes se armaba el data room físico, donde venía, tenía la información, los papeles. Hoy día todo se hace virtual. Incluso en el proceso de subasta también lo manejamos virtualmente. ¿Por qué? Porque tenemos un software que nos permite ver, pongamos, los cuatro postores, cuánto tiempo revisa cada postor, cada información, determinamos ahí quién es el que está más interesado y hacemos el seguimiento adecuado. Entonces, todo esto se maneja, digamos, hoy en día ya con toda la tecnología digital del caso, ¿no? Hay todo un proceso, la carta de intención que se envía a las empresas, las contingencias, esa también hay que negociarlo. Hay que negociar las contingencias tributarias, financieras, contingencias técnicas que puedan haber. Y la negociación final requiere, digamos, trabajar con ese ajuste del valor pendiente. Esto es a grandes rasgos y en algunos casos vale la pena comentar, se opta por la venta de activos en lugar de la venta de empresas cuando hay demasiadas contingencias. Esto es a grandes rasgos el proceso de compra-venta de empresas que lo explico en detalle
punto de vista de la venta y punto de vista de la compra de las empresas. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente. ¿Por qué realizar una subasta privada? Esto es algo importante, porque a medida que hay más postores, como todo en la vida, va a haber más competencia. Y lo usual es que una tendencia que suba el precio. Ayuda al propietario a saber en cuánto el mercado realmente valora su empresa, hace que los compradores compitan, genera una expectativa y es una metodología mucho más eficiente que una negociación uno a uno. Punto de vista de quien vende una empresa. El perfil del Perdón, comprador perdón, también es, Alejandro, una pequeña por interrupción, favor. discúlpame. Esa, digamos, modalidad de subasta es una subasta en donde el precio ofrecido es públicamente conocido por todos los oferentes que están en la plataforma o solamente es conocido por el eventual vendedor, ¿no? Es decir, los oferentes los que están queriendo comprar, se están enterando de cuál es la oferta que está, digamos, resultando ganadora temporalmente, como en las subastas de cuadros artísticos, por ejemplo, o en las pinturas, ¿no? Que levantan la mano y entonces el otro sabe cuánto han ofrecido y sabe que puede quedar fuera, o es simplemente para fines de conocimiento del interesado. Gracias por tu pregunta, Ernesto. Excelente, ¿ya? Hay cosas que uno las deja pasar. Suba- Está demostrado que una subasta se obtiene el mejor precio, digamos, porque hay una competencia, ¿ya? Pero esta es una subasta, estamos acostumbrados a las subastas donde viene un martillero, se Ujú, subastan inmuebles, se subastan cuadros, ¿no? ujú, Esto es una subasta privada que yo la puedo manejar independientemente. Yo podría subastar mi casa, o mi departamento, o mi carro, lo saco en subasta y yo manejo la subasta. Yo recuerdo que cuando años atrás saqué una empresa un supermercado en subasta, en ofrecimiento, me vino a buscar el presidente de la Asociación de Martilleros del Perú y me señaló que yo estaba incumpliendo la ley. Entonces le digo, esto no es una subasta pública. Yo como ciudadano tengo toda la libertad de subastar mi carro y vendérselo a quien yo quiera. Entonces, esta es una subasta que la manejo individualmente al margen del sistema público. Y el otro detalle adicional, prefiero en la mayoría de los casos no dar el precio base. ¿Por qué? Porque mi precio base para mí de la empresa puede ser 5 millones, pero hay alguien para el cual el valor estratégico es 10. Entonces, ¿para qué voy a anclar el precio en 5 millones? Entonces, la abro y permito que ellos compitan. Ya es un proceso muy peculiar el manejo de este tipo de subastas. No es una subasta pública, sino es una subasta privada y como ciudadano tengo todo el derecho para hacer una subasta sobre cualquier bien. Yo puedo subastar mi carro, puedo subastar la venta de mi departamento. Excelente la pregunta. Ahora, sí es importante ver el tipo de comprador. Si es un individual, alguien que quiere ser empresario, si es un financiero, un private equity. Este es el más importante, el comprador estratégico, ¿ya? Que es el que tiene, para él tiene un valor adicional. Una cadena de supermercados, pongamos que llega al norte del país, llegan las cadenas internacionales y habían 4 supermercados independientes. Para el que quiere entrar al mercado de supermercados a competir, esa cadena era importante. Algunas pautas, lo que yo denomino el decálogo para la venta exitosa. El mejor momento para vender una empresa es cuando el negocio y el sector son rentables. Muchas veces escuchamos a veces el empresario que dice, no, mira, déjame todavía, yo voy a ganar dinero y después lo vendo. No, pues tú tienes que vender cuando el negocio está bien o tú quieres llevarlo todo. ¿Ya? Esa es una pauta. El otro punto es las empresas no se venden de inmediato. Una venta tiene que planificarse con anticipación. A veces me han venido a buscar y me dicen,
Sabes que quiero salir de ese negocio y quiero venderlo ya, de inmediato. No, con calma, le digo. Un buen proceso lleva tiempo. El peor negocio que he visto hacer a los empresarios es cuando él mismo trata de vender su empresa o comprar una empresa. Pero yo conozco, conoces el negocio, pero la compra-venta de empresa es un proceso mucho más especializado, es un proceso diferente, distinto. Y ahí se cometen errores garrafales, tanto en el proceso de venta como el proceso de compra de empresas. Cuando el mismo empresario, como conoce su empresa, cree que él va a poder manejar el proceso de venta de la misma. Cuatro, busque por todos los medios los compradores más adecuados, principalmente los compradores estratégicos, no solamente el que vino a tocarme la puerta. Y el quinto es que hay que generar competencia, genere que compitan los compradores. Es la base del éxito para el proceso. Un folleto de venta muy simple, hay que elaborarlo, recomiendo, ¿no? Conocer todos los detalles estratégicos y estudie a los potenciales compradores. Hay que abocar tiempo para poder conocer quiénes son los compradores, qué los motiva, cuál es la razón de ser de ellos. Punto 9 es sumamente importante. No confundir los roles. El abogado es el asesor legal. Pueden haber asesores financieros y los auditores. Cada uno tiene su participación en el proceso de venta. La negociación en sí misma es un proceso aparte y especializado. Y acá muchas veces yo recomiendo hay que tener cuidado con mis amigos abogados, ¿no? Conocen el proceso, la carta de intención, el desglose, el acuerdo de confidencialidad, pero el manejo, digamos, financiero, el manejo de la negociación, esa es otra cosa, ¿no? Y finalmente hay que facilitar el proceso. Datos sencillos para llegar a un acuerdo en el plazo más corto y en la forma más armoniosa, digamos, posible. ¿Ya? Errores más comunes al vender. Impaciencia. Quiero vender ya, 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 vende de una vez. Una mala comunicación. Cada reunión tiene que estar bien definida. No se puede improvisar. No investigar ni conocer al comprador. Negociar con soberbia. Mostrar toda la información en un primer momento. Cuando me preguntan cómo manejas la información, hay una información base que tengo que darla a conocer. Si no muestro esa información base, evidentemente no se cuenta con los elementos para que me ofrezcan comprar la empresa. Hay una segunda información que en la medida que va avanzando el proceso la voy dando. Y hay una tercera información que si nunca me preguntan, nunca lo doy. No vale la pena. ¿Ya? Y evitar negociar en multitud. La negociación tiene que ser un proceso muy cauto, muy prudente y tener calma, digamos, de por medio. ¿Ya? En las contingencias, no voy a entrar a la parte técnica, pero hay que ver el tipo de contingencias, si son financieras, tributarias, laborales, contractuales, juicios con trabajadores, deudas al sistema tributario o deudas al sistema financiero, que muchas veces no aparecen en los estados financieros. Ese es el proceso, digamos, del due diligence, ¿no? Y según su nivel de riesgo pueden ser probables, posibles o remotas, ¿ya? Y también de acuerdo al monto. Este es a grandes rasgos el, el proceso de compra-venta de empresas. El capítulo 5 trata sobre la valoración de las empresas en el proceso de venta de empresas. El evita, muchas veces acá caemos, a veces me dicen, ¿cuántas veces el múltiplo evita? Entonces le digo, voy a agarrar el libro de valorización y lo voto, le digo. Mira cómo he perdido tiempo escribiendo un libro de 300 páginas, porque tú ya tienes la fórmula. ¿Para qué vamos a hacer valorización? ¿Para qué vas a contratar? Si tú me dices cuál es el múltiplo evita, ya está valorizado. Qué sencillo, no sabía, le digo. ¿Quién da esas fórmulas mágicas? ¿Cómo cae eso del cielo? Le digo. ¿Cómo hago para obtenerlo? Mira. Y bueno, el evita es un elemento de referencia en determinadas condiciones. ¿Por qué no puedo tomar un evita americano, un evita europeo para una realidad latinoamericana? Incluso en la realidad latinoamericana varía. Y el evita es un dato histórico, es un parámetro de referencia.
pero no me indica la situación específica del negocio. Acá hay que determinar el valor del vendedor y el valor del comprador, ¿ya? Y sobre eso podernos acercar, poder entrar, digamos, al proceso. Y este concepto de valor es muy importante. ¿Por qué? Porque hay el valor, digamos, con sinergias, el valor sin sinergias, cuánto vale el control, ¿ya? ¿Qué pasa si quedan accionistas remanentes? ¿Cuáles son las cláusulas de control? En fin, todo el manejo, digamos, de este proceso, ¿ya? Capítulo 6 es la negociación. La negociación en la compra-venta, acá yo no voy a ganar ni él va a perder. Lo importante de una negociación es que ambos lleguemos acá a un acuerdo, que ambos acabemos satisfechos. Entonces, ¿qué pautas se deben seguir para poder emprender un proceso adecuado de negociación, ¿no? Acá trata también el tema de la excitación competitiva. ¿En qué consiste la excitación? Como en una subasta, cuando empiezan a pelearse por un bien inmueble y el martillero asusa, digamos, elevar el precio. ¿Cómo se manejan esos procesos cuando hay varios compradores? Varios compradores, digamos, de por medio. ¿Y cómo nos acercamos a lo que se llama una zona de posible acuerdo? Lo que en Harvard se denomina la sopa. O sea, ¿cómo llego a una zona de posible? Me voy aproximando a una zona de posible acuerdo, porque esto es por partes. ¿Ya? Dos datos importantes. Acá he incluido el cómo se negocia con inteligencia artificial. Hoy día inteligencia artificial es para todo. ¿Cómo nos ayudamos con la inteligencia artificial? No va a negociar por mí, pero ¿cuál es el mecanismo de ayuda? Y algo interesante es que uno dice, si se fusionan dos empresas, una empresa que vale como 60 y la otra como 40, la de 60 tiene una mayor participación de las ganancias. Pero eso en los últimos años ha cambiado. La Escuela de Negocios de Harvard plantea que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si bien el de 60 va a dar una mayor participación, pero si no contara con la empresa que vale 40, no pudiera ganar nada. Entonces hay que negociar en igualdad de condiciones. ¿Ya? Ese es un aspecto importante que a mí me cambió el esquema, ¿ya? Y eso lo he aprendido, digamos, a lo largo de algunas negociaciones. Y finalmente, para no agotarlos y pasar a la parte más importante que son sus preguntas, es el aspecto olvidado de la integración, ¿ya? ¿Cómo integramos las culturas? ¿Ya? Las culturas en las empresas, en las organizaciones. Yo he visto el caso donde pongamos la empresa que es comprada, le dice el gerente general, si ustedes han comprado la empresa, nos han comprado a nosotros, ¿para qué me piden la información? Si ustedes ya manejan y conocen mejor que nosotros, por eso valen más. Entonces, esa parte cultural es importante manejarla. Esa parte es sumamente determinante para el éxito, digamos, de los negocios, que a veces es yo diría, el eslabón olvidado al integrar las culturas, ¿no? Cómo manejamos esa integración de culturas en el negocio. Y hay casos en los cuales pongamos famosos, como el caso de Mercedes-Benz con Ford, que trataron de hacer la empresa automotriz más grande del mundo, pero no lograron entenderse y se desarmó toda la integración, ¿no? Que era, perdón, era Mercedes-Benz con Chrysler. El fracaso se debió a los malentendidos entre los alemanes y los americanos. Unos enfatizaban la ingeniería y el otro era la parte comercial y nunca lograron ponerse de acuerdo. Y fracasó una fusión de más de 7.000 millones de dólares, ¿no? Y en nuestro medio también lo tenemos a nivel de empresas. Y ahí hay que cuidar mucho la parte de dirigencia, cómo manejamos la integración, digamos, con los clientes, cómo podemos manejar ese proceso, el resguardo, la protección de los trabajadores, que ese es el eslabón olvidado. ¿Ya? Esto es a grandes rasgos el arte de vender y de comprar, digamos, empresas, ¿no? Creo que Ernesto, podemos pasar a las preguntas, inquietudes que tengan de por medio, ¿ya? Sí, 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 sí. Yo estoy Vamos, siguiendo. vamos entonces con estas preguntitas por aquí. Teníamos algunas. Primero, cuando nosotros hablábamos del valor estratégico y estuvimos ahí comentando algunos ejemplos, por aquí nos preguntan.
ese valor estratégico, ¿quién lo debería estimar, calcular o determinar? Si debería ser la junta directiva, o sea, el directorio, los accionistas, el área de finanzas, el área comercial, todos juntos en equipo o una consultora externa que tal vez puede tener una visión más objetiva. Ese valor estratégico, ¿cómo llegamos o cómo se puede llegar a ese valor estratégico, a estimarlo? Muy buena la pregunta, ¿ya? Te voy a dar la respuesta práctica. Usualmente el valor estratégico lo determina un asesor financiero de afuera. ¿Por qué? Porque el gerente financiero internamente está acostumbrado a manejar su negocio y lo maneja muy bien. Va a proyectar sus ingresos, egresos, va a determinar su flujo y dice cuánto vale el negocio para mí. Pero el valor estratégico necesita salir del negocio, ver el contexto, ver todo el entorno y ponerse a pensar como el posible comprador. Y en muchos casos manejarlo con competencia. Voy a hacer algo muy breve, un ejemplo práctico. En el norte del país habían supermercados pequeños, una cadena de supermercados muy pequeña, 4 supermercados. En Perú hay grandes supermercados, Totus, Plaza Vea y la cadena Wong. Totus llegó al norte del Perú, invirtió 60 millones de dólares, una suma bastante grande, para hacer un centro comercial. Plaza Vea, que era el siguiente, ya estaba invirtiendo y me dice, mira, máximo te doy por el negocio 3.200, 3.500. Me fui a Ecuador y en Ecuador visité a la gente de la cadena El Comisarato. Hice la subasta, de los 4 el Comisarato no me respondió, pero que daba la sensación que venían a competir. La cadena de Totus me dijo, ya hemos invertido 60 millones, 4 tiendas más pequeñas no nos interesan. Plaza Vea me dijo máximo 3,5 millones y el comprador fue WOM. ¿Por qué? Porque la cadena WOM se estaba negociando con Cencosud Internacional y Cencosud Internacional le decía, yo quiero comprar supermercados al interior del país y tú no tienes presencia al interior. ¿Cuánto valía el tener ese posicionamiento de supermercados en el interior? Nos pagó más del doble. Entonces, ese valor estratégico no es algo matemático, no es algo de fórmula, sino mucho es la intuición y el manejo, digamos, en el mismo proceso de venta del negocio. Muy bien, muy interesante. Bueno, por aquí nos dicen, en el proceso donde entra a analizar si la empresa podrá ser condicionada o rechazada por la autoridad de competencia, ¿no? Porque muchas veces hay, digamos, fusiones, adquisiciones que requieren una autorización regulatoria. Por ejemplo, ahora estoy en España, ¿no? Entonces aquí hubo un caso muy famoso que es eh, una aerolínea grande que es Iberia, eh, hizo una oferta por otra aerolínea grande que es Air Europa. Y entonces el conglomerado tenía una posición dominante. Y cuando hay una posición dominante que sale de ciertos límites, el regulador dice, yo no te puedo autorizar eso porque esto aumenta la posibilidad de que haya algún tipo de prácticas, digamos, abusivas, ¿no? Entonces, prefiero que entre otro. Y entonces en Europa hasta ahora no se puede vender, ¿no? Por ahí han estado otras aerolíneas, han estado los alemanes con Lufthansa dando vueltas. Los últimos que estuvieron fueron los de Turquía, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué pasa en esos casos, no? Porque también es cierto que cuando estas, digamos, sobre todo cuando son temas públicos, cuando no se dan estas autorizaciones regulatorias, hay cierto desgaste también en la marca, digamos, en la percepción que se genera de empresas que trataron de venderse y no se pudieron vender, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se deberían manejar esos casos que requieren de autorizaciones regulatorias?
Muy buena la pregunta. Hay metodologías para, digamos, los institutos de competencia, reglas de juego que tiene el índice Herfinner, donde si se juntan, digamos, tú son cuatro empresas del mercado, si se van a fusionar dos y pasan determinado nivel de concentración, le ponen reglas o condiciones. Vas a poderte fusionar, pero solo bajo estas condiciones. Y no se permiten este otro tipo de negocios. O sea, es condicionada o en muchos casos se prohíbe. ¿Ya? El caso de aerolíneas es un caso sumamente interesante, pero para las aerolíneas ya la época de fusiones pasó a la historia. Hoy día es la época con las alianzas estratégicas. Y uno ve, pongamos, de que hay alianzas plenas de las aerolíneas. Cuando acá en mi país me comentaban línea de bandera, le digo, ¿cuál línea de bandera? Con colección de banderas. Línea de bandera, le digo, eres hace 50 años, le digo, ya no existe. Solo la línea de bandera lo tiene Bolivia, lo tiene Cuba, le digo. Pero el resto de países es líneas de banderas, dirás, le digo. ¿Qué es lo que sucede cuando en Europa lo que han logrado es integrarse? KLM con Iberia, Air France, ¿no? Y son múltiples banderas, ¿ya? Que va mejor con el sentido, digamos, de alianzas estratégicas, digamos, entre las empresas, ¿ya? Esa es una opción y vale la pena comentar que con el cambio tecnológico también, hoy en día esos mecanismos de proteger la competencia han llegado a tener una validez relativa. Me explico mejor. No hay mayor control con las fusiones, las integraciones verticales. O sea, en otras palabras, yo tengo un laboratorio acá, pero tengo una cadena de farmacias. Compro los insumos de afuera y de un laboratorio, pero el manejo de la posición de dominio viene por el lado de traer los insumos y lo del laboratorio de afuera para las cadenas de farmacia acá. ¿Cómo controlo eso? Entonces, hay una limitación también en lo que se refiere a la competencia, a los organismos de competencia. Con esto no quiero decir que no deben existir, sino que hoy en día, con todo el cambio en el mercado, pues hay reglas de juego, digamos, que han ido evolucionando, ¿no? Y eso hay que irlo tratando eso se va trabajando con mucho cuidado, ¿no? Y cumplen su rol los organismos de competencia. Acabo de ver un caso reciente. Tuve la oportunidad de estar un mes en China, recorriendo todo China. Y acá he visto un caso que el organismo de competencia en Perú, el denominado Indecopi, ante la demanda de un importador de fierro, demostró que, pongamos, los tubos laminados llegaban a un precio, se estaban vendiendo en el mercado local a un precio por debajo del costo de la materia prima en China. Ahí tiene un rol importante que cumplir, ¿no? El organismo de competencia, ¿no? Pero ya también hoy día, digamos, con todo el sistema de inteligencia artificial, la tecnología que existe, se necesita mucha flexibilidad y nuevos criterios para proteger la competencia, ¿no? Claro. La otra cosa, Alejandro, yo no sé si tú recuerdas, hace muchos años, una película con Richard Gere que se llama Pretty Woman o Mujer Bonita, ¿no? Ujú, Eh, y con esta actriz, Julia Roberts también salía en esa película. Y en esa película, entonces la pareja, ¿no? Que se conoce y que encuentra a una mujer de la calle y pues, se enamora, que todo un romance, ¿no? En esa película, lo que hacía Richard Gere era, o sea, su actividad era comprar empresas y partirlas, dividirlas en pedazos y venderlas por pedazos. Esa era la actividad, digamos, del magnate, ¿no? Entonces, en algunos casos eso puede resultar un buen negocio, ¿no? Y te quería preguntar si tú has identificado aquellas características que pueden hacer que una empresa valga más dividiéndola, haciéndole stripping, digamos. muy buena pregunta, ¿cierto? Hay casos en los cuales, digamos, la empresa vale más, digamos, por partes porque que era subsidiario para nosotros es el negocio más importante para otro lado.
¿no? Y en determinadas circunstancias, esto se está dando, digamos, en los últimos años, donde el valor como propiedad es más que el valor del negocio, ¿ya? O sea, el valor de la propiedad, el valor del terreno. Recuerdo el caso de Y la una, marca también, ¿no? La de marca, la, recuerdo. el tema es importantísimo. Mira, justo me veo obligado que en la nueva edición del libro de valorización de empresas y marcas, lo estoy titulando, estoy terminando el de marcas. Hoy día, más del 90% del valor de las empresas en Wall Street son intangibles, marcas, patentes, royalties, franquicias. Y lo que está, si ustedes observan con todo lo que está sucediendo con Trump, con toda la locura de Trump ante el mundo, el índice Dow Jones casi no se mueve, muy poco. ¿Por qué? Porque las empresas que lideran el índice son empresas de inteligencia artificial, las empresas que han ido a todo lo que es transformación digital. Y esas empresas, al margen de los aranceles, se siguen manteniendo. Entonces, hoy día uno de los temas de mayor reto es cómo valorizamos las marcas, para lo cual no hay una metodología única. Hay diversas formas para poder encajar, digamos, con el valor de una marca, ¿no? No es el valor histórico, no es el valor en libros, no aparece en los estados financieros. ¿Cómo determinamos, digamos, el goodwill de una empresa? ¿No? Y ahí hay todo un reto para los organismos, digamos, para los organismos encargados del cobro de impuestos y los encargados de valorizaciones, porque muchas veces me vienen a buscar y me dicen, demuéstrenme usted por qué la empresa que ustedes han comprado han pagado más por la marca que por el valor mismo del negocio. Y eso hay que demostrarlo, hay que ponerlo en vigencia, ¿no? Y es uno de los retos, digamos, lo que viene el valor del intangible, ¿no? Tal vez como dice, como se señala en el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. El valor ya pasó a la historia la época de las grandes factorías, el valor de lo intangible, la maquinaria y los inmuebles. Hoy día hay una cuarta revolución industrial y con esta transformación con la inteligencia artificial, el valor en buena parte es un valor intangible y ese es el reto que nos viene a futuro, ¿no? No tanto valorizar lo físico, sino valorizar lo intangible en las empresas, ¿no? Magnífico, magnífico. Sí, porque además yo recuerdo también que hay empresas que cuando tú separas la marca que le puede interesar a, Ujú. digamos, a otra entidad, separas los activos que le puede interesar a otra entidad y te quedas con el esqueleto vale por sus créditos fiscales, digamos, por sus pérdidas que ha arrastrado y que ahorran impuestos si alguien compra solamente el cascarón, ¿no? O sea, digamos que es como un rompecabezas que si uno ve que hay otras partes alrededor a las cuales cada una de esas partes del rompecabezas le puede servir, entonces hay una oportunidad también de que la empresa pueda tomar mayor valor que bajo el principio de Mira, empresa en marcha, ¿no? buena tu pregunta. Yo recuerdo el caso de un laboratorio, una cadena colombiana que vino acá, hizo un laboratorio. Tres Ajá, años no le dio resultado y acumularon pérdidas. Vendí esa empresa en pérdidas. ¿Por qué? Porque quien la compró, que era otro laboratorio, tenía utilidades, absorbió las pérdidas y eso le dio una deducción tributaria interesante. claro. Entonces, lo curioso es que no me vendí empresa, sino lo que vendí eran las pérdidas de la empresa, ¿no? Lo que Claro. había. Ahora, con toda esta transformación digital, Ernesto, que sería otro tema de otro lado, se nos abre un sistema. Estaba mirando, pongamos, publicación de un colega chino que está un libro en el London que titula El fin de la contabilidad. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que cubrimos los costos fijos y cada unidad adicional que se venda es materia prima, la mano de obra, el costo directo. Y si vendes sobre ese, cubriendo esos costos, ya ganas. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el costo marginal de vender un software? Cero. Tú replicas infinitamente el software. Ya no hay Claro, materia prima, no no hay, hay no hay gasto costo adicional. marginal. Mm, Entonces, esa contabilidad tradicional ya no sirve. Fue una contabilidad hecha para los años 70, 80, para la época del desarrollo industrial, materia prima, mano de obra, gasto de fabricación. Hoy día esta contabilidad para los intangibles
para la tecnología, para todo lo que es inteligencia artificial, ha cambiado pues seriamente, ¿no? Y va en esa dirección. Me olvidaba que en el caso de valorización también se está valorizando con inteligencia artificial. Estamos trabajando con inteligencia artificial en la valorización de empresas, ¿no? Muy bien, muy bien. Por aquí también otra pregunta que nos hacían es, para los casos de las contingencias, cuando se genera una cuenta de reserva, eh, que tiene como objetivo cubrir esas eventuales contingencias, ¿cuánto tiempo debería permanecer ese fideicomiso, esa cuenta de reserva, digamos, para garantizar la seguridad de que no haya un efecto adverso en la inversión que está haciendo el comprador? Depende del tipo de contingencias y eso se negocia y se evalúa en cada caso específico. Pongamos contingencias laborales, ¿ya? He visto el caso de contingencias laborales, acá en Perú se pueden mantener abiertas, pueden durar indefinidamente. Entonces no se va a quedar ese dinero indefinidamente. Vemos si es probable, posible o remota y se negocia un monto que quede ahí. ¿Ya? Cuando hay ese tipo de contingencia. Y se indaga, los abogados laboralistas emiten un informe para ver cuál es la posibilidad que eso se efectúe. En el caso de contingencias, pongamos de compañías mineras, ¿ya? Que es ya se cierra la mina y hay, digamos, una contingencia que el Estado exige pues una descontaminación de por medio, pero hay un plazo determinado. Se ancla ese plazo determinado con una suma dada, ¿no? Hay que verlo en cada caso, ¿no? Hay contingencias más complicadas, contingencias, pongamos, en compañías constructoras, en las cuales ha habido un percance y eso se mantiene, ¿no? Un fondo. Entonces, cada contingencia hay que estudiarla, si aparece o no aparece en el balance, porque usualmente no están en el balance, ¿ya? Hay que evaluarla para poder determinar si es probable, posible o remota. Y de acuerdo a eso, negociarla. Claro, y sobre todo algunas que son legales, o sea que, por ejemplo, se trata de juicios. O sea, en nuestros países latinoamericanos los juicios toman 10 años, ¿no? Y después viene Ujú. la apelación y después viene la segunda instancia y la tercera instancia. Entonces, o sea, ya esos son casos en donde las partes tienen que dar un acuerdo porque la cuenta de reserva no puede quedarse tanto tiempo ahí, ¿no? Entonces, bueno, a ver si tenemos más preguntas por aquí, Por por el favor. em, pues básicamente por ahí hemos ¿Qué absorbido, otra inquietud hay? eh, sí, yo creo que básicamente esas son las inquietudes. Por aquí alguien nos contactaba, nos decía que es muy interesante que hace más o menos 30 años vendieron una empresa estatal en Costa Rica, ¿no? Está contando la Ujú. experiencia. El precio de referencia internacional estaba más o menos 100 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones. Llegó un tercero con objetividad, entre comillas, y el precio lo determinó en un precio sumamente bajo para las acciones. Y entonces, pues ahí viene la duda de sobre esas valoraciones. Es más o menos lo que tú contabas del caso de Telefónica del Perú, que fue la privatización de Compañía Peruana de Teléfonos, pero al revés, ¿no? Porque el que hizo la Ujú. valorización en el caso de Perú, digamos, lo hizo por encima de la estimación financiera. Pero aquí nuestro colega participante nos cuenta el caso inverso, o sea que la estimación de un tercero fue inferior, digamos, al precio base, ¿no? Entonces eso, en el mundo de las posibilidades todo puede pasar, ¿no? Claro, y el valor, digamos, a futuro, porque usualmente hay una tendencia a tener como referencia el valor histórico, pero hay un cambio tecnológico y ya no sirve el valor histórico. ¿Para qué me queda eso? Hoy día, con el cambio en la parte digital, eso es evidente, ¿ah? He visto empresas en el sector digital donde sale un nuevo software y el resto quedó en nada, ¿no? Claro. Muy bien, bueno Alejandro, pues hemos llegado al tiempo de finalizar la jornada. Muchísimas gracias por tu participación.